Analizaremos los fenómenos que tienen que ver con las colisiones, pues allí se encuentra la cantidad de movimiento involucrada. Para ampliar un poco entonces el concepto de momento lineal o cantidad de movimiento o ímpetu, hay que tener en cuenta que el momento o ímpetu, que es digamos la forma en la que más comúnmente se conoce la cantidad de movimiento, es una palabra que escuchamos en distintos contextos. A menudo nos dicen que los equipos deportivos y los candidatos políticos tienen mucho ímpetu. En ese contexto, lograr generalmente quiere decir que el equipo o el candidato ha tenido mucho éxito reciente y que será difícil para un oponente cambiar su trayectoria. Y en física, pues el momento es una medición de la masa en movimiento. ¿Cuánta masa está en cuánto movimiento? Generalmente esto se denota con la letra P. En esta simulación vamos de una manera previa a cualquier desarrollo, digamos, más riguroso de problemas y ejercicios de aplicación. Vamos a mirar acá que tenemos en esta parte, tenemos la masa de un coche, de un automóvil, y la masa de un camión. Ambos están, como se muestra acá, en velocidad o con velocidad cero, es decir, en reposo. Y de este lado tenemos un gráfico que nos va a mostrar el momento lineal para cada uno. Entonces, vamos a suponer que, por ejemplo, este móvil va a tener una velocidad, digamos la máxima velocidad que permite la simulación, 30, y el camión tan solo, digamos, 7. Aunque con esa velocidad se puede ver acá que la del camión sigue siendo un poco mayor, ¿no? Entonces vamos a ver esos efectos de la masa en movimiento, ¿no? Más adelante vamos a seguir entonces desarrollando otros ya como tal problemas. Previo a ello vamos a definir, digamos, matemáticamente cuál es la expresión para dar cuenta de esa cantidad de movimiento o momento lineal o ímpetu, como también se conoce. Muy bien, muchas gracias. Continuando entonces con el desarrollo de cantidad de movimiento o momento lineal o ímpetu, vamos a abordarlo de una manera un poco más profunda, ya con el soporte matemático en las respectivas fórmulas. Tenemos entonces por decir que cuando decimos cantidad de movimiento, voy a simplificarlo de esta forma. Pues primero recordemos que se define de esta manera: masa por velocidad. La velocidad es una magnitud vectorial, por tanto esta cantidad de movimiento o momento lineal también, y va a tener la misma dirección de la velocidad, ¿sí? Entonces digamos acá es una magnitud o cantidad vectorial, ¿sí? Pues m acá es la masa, del cuerpo que se esté considerando, y este aquí es simplemente la velocidad. Muy bien, ¿qué dimensiones tiene esa cantidad de movimiento? Pues las dimensiones son una masa, una longitud y un tiempo. La masa pues de la m que está señalada acá, esta, y L sobre T pues simplemente las dimensiones de la velocidad que está acá. Bueno, estas son las dimensiones, pero las unidades en el sistema internacional las unidades pues van a ser kilogramo por metro sobre segundo, ¿sí? Vamos a mirar
lo siguiente, que resulta interesante, y es ver la relación, esa relación entre la cantidad de movimiento y la fuerza, ¿sí? Es una relación bien interesante. Vamos a mirarla acá. Entonces, definimos cantidad de movimiento de esta forma, ¿sí? Pero yo voy a plantear acá lo siguiente. Vamos a plantear un cambio en la cantidad de movimiento igual a la masa por un cambio en la velocidad, ¿ya? De cinemática, recordemos que se definió la aceleración como un cambio en la velocidad con respecto a un cambio en el tiempo, ¿sí? Entonces de acá pues miren que el cambio en la velocidad va a ser igual a la aceleración por el cambio en el tiempo, ¿sí? Despejando pues este cambio en la velocidad. Entonces yo voy a llevar esta expresión acá y tengo que cambio en la cantidad de movimiento es igual a la masa por aceleración por delta de t, o cambio en el tiempo, ¿sí? Y algo aquí interesante, ¿y qué es esto? Pues si ustedes recuerdan de la segunda ley de Newton, esto es fuerza. Por tanto, ese cambio en la cantidad de movimiento va a ser igual a la fuerza por un cambio en el tiempo, ¿sí? Y esto da lugar a otra definición, ¿sí? Y es lo que se define como impulso. El impulso, que se representa con una letra I mayúscula, pues va a ser igual a la fuerza por el cambio en el tiempo, y es igual también al cambio en la cantidad de movimiento, ¿sí? Vamos a ver también que esto que acabamos de definir como impulso, pues se considera, también se define como el teorema impulso-momento, ¿sí? Vamos entonces a pasar a resolver este par de problemas de aplicación. El primero de ellos dice que supone que ocurre una emergencia en una estación espacial y un astronauta necesita mover una cápsula espacial de 4000 kilogramos que se mueve libremente para alejarla de un área de acoplamiento. En la Tierra, la astronauta sabe que puede sostener un peso de 50 kilogramos por encima de ella durante 3 segundos. ¿Qué tan rápido podría mover la cápsula? Bien, lo primero aquí es determinar con la información que tenemos una primera magnitud, y es el impulso. Recordemos que lo definimos como fuerza por el cambio en el tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos saber para esa masa cuál va a ser pues el peso, y para este tiempo cuál va a ser ese impulso que la astronauta generaría con esa fuerza en ese tiempo, y mirar después cómo ella podría mover esta cápsula espacial que tiene esa masa de 4000. Bien, entonces tenemos acá el impulso, la fuerza entonces va a ser el peso que ella puede sostener, ¿no? Que sería el peso para esa masa sería 50
kilogramos por la gravedad que consideremos que es 9.81 metros sobre segundo cuadrado por, esa es la fuerza, el tiempo que en este caso son 3 segundos. Resolviendo esto acá vamos a ver que nos daría 1471.5 newton segundo. Ese sería el impulso. Ahora, por el teorema de impulso-momento tenemos que el cambio en la cantidad de movimiento o momento lineal es igual a la masa por el cambio en la velocidad. ¿Sí? Entonces de acá yo puedo despejar delta de V y eso es igual a delta de P sobre la masa. Y para el caso de los valores que nos dan, pues tenemos que este delta de V, ¿sí?, también es igual al impulso, ¿sí?, sobre la masa. Por tanto, delta de V es igual a el impulso que nos dio acá, que fue 1471.5 newton segundo sobre la masa que necesita mover, que es de 4000 kilogramos. Acá. Ese valor nos da 0.37, lo voy a colocar por aquí, 0.37 metros sobre segundo. Esta sería pues la rapidez con la que el astronauta podría mover la cápsula. Continuemos con este segundo que está planteado, en donde nos dicen que cuando un jugador de tenis de alto rendimiento es un servicio, la bola puede perder contacto con la raqueta con una rapidez de 55 metros por segundo, esto es casi 120 millas por hora. Si la bola tiene una masa de 0. Acá voy a señalar esta primera rapidez, que es equivalente a esta. Nos dicen si la bola tiene una masa de 0.060 kilogramos y está en contacto con la raqueta durante aproximadamente 4 milisegundos. Eso es un prefijo mili, 10 a la menos 3. Entonces nos piden estime la fuerza promedio sobre la bola, lo primero. Y también nos dicen esta fuerza sería lo suficientemente grande como para elevar a una persona de 60 kilogramos. Entonces vamos a comenzar la solución. Vamos entonces a plantear esa fuerza como cambio en la cantidad de movimiento con respecto al cambio en el tiempo. ¿Sí? Recordemos que cambio en la cantidad de movimiento pues va a ser la masa por la velocidad, digamos 2 o final, menos la masa por la velocidad inicial o velocidad 1, dividido el cambio en el tiempo. Entonces aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. A ver, cuando un jugador de tenis va a hacer el saque, pues él tira la pelota hacia arriba y vamos a considerar que cuando la pelota alcanza la máxima altura, ahí esa velocidad inicial es la que vamos a considerar y la vamos a considerar como 0, pues porque en ese instante la velocidad es 0. Y la velocidad 2 pues va a ser la velocidad con la que la raqueta impacta, que para este caso pues nos dicen que eso es igual a 55 metros por segundo, ¿sí? Y el tiempo pues va a ser el tiempo 4 por 10 a la menos 3 o 0.004. Esta información, o mejor, con esta información es con la que vamos a trabajar el problema. Entonces acá, si la velocidad 1 es 0, pues este término es 0, todo. ¿Ya? Entonces vamos a mirar cómo quedaría entonces nuestra solución parcial. Entonces acá esa fuerza es igual a
la masa por V2 sobre cambio en el tiempo. Perdón. Por tanto, la fuerza es igual a la masa 0.060 kilogramos por la velocidad 2, que es 55 metros sobre segundo, sobre el tiempo, que es 0.004 segundos. Por tanto, la fuerza es igual, si operamos esos factores ahí, esas multiplicaciones, nos daría aproximadamente 800 newtons, ¿sí? La fuerza que se desarrolla ahí en ese impacto. Entonces, luego nos dice, esta fuerza sería lo suficientemente grande como para elevar a una persona de 60 kilogramos. Pues bastaría mirar cuál es para esa masa el peso o la fuerza. Entonces tenemos masa por gravedad igual a 60 kilogramos por, consideremos ese valor de gravedad de 9.8 metros sobre segundo cuadrado, y eso nos da, si lo hacemos, aproximadamente 600 newtons. Si comparamos este valor con este de acá, pues efectivamente esta fuerza que se desarrolla en el impacto sí es lo suficientemente grande como para elevar a una persona de 60 kilogramos o de 600 newtons, hablando de fuerza. Bien, pasemos entonces a analizar lo que es el impulso específico. ¿Qué es el impulso específico? Es una especificación que normalmente se da a los motores que producen una fuerza de empuje. El impulso específico es una medida de la eficiencia del uso de combustible para producir empuje. Cuando en física se usa el prefijo específico, significa relativo a una cantidad en particular. La gravedad específica y el calor específico son dos ejemplos en donde puede que hayas visto que se usa este prefijo. El impulso específico entonces es el impulso medido relativo al peso del combustible en la Tierra, usado para producir el impulso. El impulso específico es igual a la fuerza por el cambio en el tiempo dividido la masa del combustible por la gravedad. Ahí, como se puede ver, las unidades con las que se mediría ese impulso específico sería segundos. Acá una nota importante: un cohete podría tener un impulso específico de 300 segundos. Esto significa que podría usar una cantidad de combustible que pesa 1 newton para producir 1 newton de empuje durante 300 segundos. Pero en la práctica, el cohete podría tener algún empuje mínimo, digamos de 100 newton. En ese caso, podría usar una cantidad de combustible que pese 1 newton para producir 100 newton de empuje durante 3 segundos. Con esta información vamos a trabajar lo siguiente. Un pequeño problema de aplicación. Dice el impulso de una aeronave. Una aeronave Boeing 747 tiene 4 turbinas, ¿sí? 4 turbinas. Eso es importante resaltar acá, 4 turbinas. Cada una puede producir una fuerza de empuje de hasta 250 newton. La aeronave se tarda alrededor de 30 segundos para poder alcanzar la rapidez de despegue. El empuje producido por las turbinas durante el despegue está aproximado por la curva de fuerza-tiempo que se muestra a continuación. Esta es la figura, esta que está acá. Pues esta es la curva, ¿sí? Y vemos que es un gráfico de empuje versus tiempo o fuerza versus tiempo. Entonces la pregunta es: ¿cuál es el impulso total producido por la aeronave para alcanzar la rapidez de despegue? ¿Ya? Bueno, muy bien. Lo primero que hay que mirar acá es que ese impulso del que nos hablan acá, es el impulso total, o el impulso pues que hemos definido como fuerza por cambio en el tiempo, ¿sí? Si ustedes se fijan, este impulso acá para este gráfico simplemente va a ser el área que encierra esta curva, ¿sí? Cuando digo el área que encierra esta curva, yo lo trato de hacer acá, es, digamos, esta área que está aquí debajo de la curva. Yo trato de señalarlo acá,
pero es toda esta área, toda esta área, toda esta área de acá, ¿sí? hasta acá, toda esa área. Es decir, el impulso, para hallar este impulso total habría que calcular esta área que está acá. Lo que pasa es que es un área irregular, ¿ya? Pero vamos a mirar que lo siguiente. Miremos un pequeño cuadradito de estos. Yo puedo calcularle el área de este cuadradito. ¿Qué puedo ver yo acá? Que de ancho tiene un segundo. Y acá, de acá hasta acá, hay 10 kilonewton. Por tanto, el área de uno de estos, la voy a señalar aquí, el área de 1 es igual a 10 kilonewton segundo. El de 1. Bastaría contar cuántos cuadraditos hay debajo de esta curva aproximadamente, ¿no? ¿Cuántos hay? Entonces, ustedes ya después lo podrán verificar. Te vamos a calcular eso. Entonces, si lo cuentan, aproximadamente son 300. ¿300 qué? 300 áreas de esta que está acá, que son 10 kilonewton segundo. ¿Sí? ¿Por qué por? Porque ojo que es que esto es una turbina. ¿Y cuántas son? 4. Eso nos daría 12.000 kilonewton segundo. Esta sería la respuesta. Y finalmente, miremos un último problema que se plantea. Dice, se sabe que el impulso específico de las turbinas del avión es alrededor de 6.000 segundos. ¿Cuántos kilogramos de combustible se quemaron para que la aeronave alcanzara la rapidez de despegue? Ojo que esta segunda parte tiene que ver con el dato inmediatamente anterior, el que acabamos de hallar. Recuerden que encontramos en el dato anterior, encontramos que el impulso total, el que se calcula de esta forma, encontramos que ese impulso nos daba 12.000 kilonewton segundo en el problema inmediatamente anterior. O sea, este dato lo vamos a necesitar acá. Y entonces acá nos dicen que se sabe que el impulso específico de las turbinas del avión es alrededor de 6.000 segundos. Recuerden que este impulso se mide en segundos, ¿sí? Y nos dicen que hallemos cuántos kilogramos de combustible, es decir, cuál es la masa del combustible que quemó la aeronave para alcanzar la rapidez de despegue. Y acá nos dan un recuerde importante, y es el impulso total, es decir, fuerza por delta de T. La ecuación del impulso específico es esta. Sí, esta. Fuerza por delta T, pero fuerza por delta T es esta I acá, para este caso el impulso total, dividido, abro paréntesis, masa del combustible por la gravedad. ¿Sí? Entonces, el impulso específico es igual a I sobre la masa, digamos C, m sub C, masa de combustible, por la gravedad. ¿Sí? Entonces, la masa del combustible, despejando de esa ecuación, va a ser el impulso total dividido el impulso específico por la gravedad. ¿Sí? O sea que la masa del combustible es igual a 12.000 kilonewton. Ese kilo es un prefijo 10 a la tercera, entonces vamos a convertirlo de una vez. O sea, 1000, o en este caso pues los 3 ceros, newton por segundo, dividido el impulso específico, que son 6.000 segundos, por la gravedad, digamos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y ya operando, digamos, esos valores que están ahí indicados, encontraríamos que esa masa del combustible es igual
a 204 kilogramos, lo que quema la aeronave para alcanzar la rapidez de despegue. Bien, con esto entonces damos por terminada esta primera parte en el estudio de la cantidad de movimiento, momento lineal o ímpetu. Más adelante entonces desarrollaremos lo que tiene que ver con la conservación de la cantidad de movimiento y colisiones y diferentes tipos de colisiones. Hasta pronto.